Mi nombre es Juan Alberto Conde, soy profesor aquí de la Universidad Jorge Tadeo Lozano ya desde hace varios años. Nací en 1973, tengo 44 años. Yo crecí en Chía, Cundinamarca, un pueblito que queda aquí cerca de Bogotá, más o menos a una hora. Ahí viví toda mi infancia y adolescencia, digamos. Yo estudié en la Universidad Javeriana aquí en Bogotá, estudié comunicación, también hice como doble programa de literatura y hice mi maestría también en la Javeriana, maestría en filosofía. Después hice mi doctorado en Francia, en una ciudad que se llama Limoges, que queda más o menos en el centro de Francia. Mis intereses son pues, principalmente la literatura, me gusta mucho la literatura, tanto digamos académicamente como personalmente. Me interesa también mucho el cine, los medios audiovisuales y la narración gráfica, la novela gráfica, los cómics en general. Por supuesto también me interesan las artes visuales, pero digamos que mi mayor interés está sobre todo en el mundo literario y de la narración en general. Cuando mi espacio laboral se convirtió también en un lugar donde yo podía pensar las cosas que me gustaban. Me di cuenta que me gustaban a tal punto que valía la pena, digamos, darles otra dimensión, mirarlos desde otras perspectivas, y creo que en ese momento puedo decir que me encontré muy a gusto con un trabajo que me permitía hacer eso, ¿sí? En gran medida también tiene que ver con mi ubicación acá en un espacio académico como la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que de alguna manera reúne esos intereses de distintas maneras. Y por ejemplo, la maestría en semiótica, donde empecé dictando clase acá, me dio un espacio para pensar, digamos, el tema de lo visual, el tema de lo narrativo, y creo que ahí tuve una oportunidad pues muy interesante de convertir en una, digamos, en una profesión o en un estudio riguroso algo que siempre había hecho de manera más intuitiva o más personal. Pues uno nunca termina de sentirse ubicado completamente en la vida, o sea profesional o sea la vida en general. Siempre pues uno pues está como buscando otros horizontes, otras posibilidades. En la medida en que uno esté institucionalizado, es inevitable pensar en que hay momentos en los que uno se siente encerrado, por supuesto, incluso haciendo cosas que a uno le parecen, digamos, atractivas o que le gustan. Y es un encierro, digamos, tanto físico, espacial, ¿sí?, como un encierro, digamos, conceptual. Cualquier restricción, digamos, a la libertad es inevitablemente una forma de encierro, y hay momentos en los que efectivamente uno siente, digamos, esa sensación, ¿no? Incluso el hecho de que uno esté, por ejemplo, en cubículos como estos, que son espacios, digamos, diseñados para aprovechar un poco las áreas laborales, etcétera, y a pesar de que uno trata de personalizarlos y de que uno pues básicamente está con las cosas que le gustan, también rodeado de las cosas que le gustan, inevitablemente se convierten en espacios de encierro. Buscamos esos otros espacios donde muchas veces el trabajo se vuelve más productivo, más rico, más interesante, pero pues también, digamos, aprender uno a moverse en el espacio que, digamos, tiene, y a convertirlo un poco en su rincón personal también ayuda muchísimo, ¿sí? Creo que en todo caso el espacio refleja lo que uno es, y de alguna manera todos pues nos rodeamos de los objetos, de los libros, de las imágenes que nos parece que de alguna manera convierten este rincón en un espacio íntimo, pero que también es propicio para el trabajo. Entonces, tanto salir como apropiarse del espacio, creo que son dos estrategias que permiten, digamos, liberar la cabeza de esos encierros. Una cuestión que deberíamos pensar todos los que nos movemos en la academia es cómo lo que hacemos se puede, digamos, extender a otras esferas, cómo esa interlocución que tenemos puede hacer una interlocución, digamos, más amplia, empezar a pensar un poco las relaciones de la academia con la ciudad, con el país en el que vivimos, lo que uno hace, lo que uno investiga, las cosas que uno percibe, pueden de alguna manera también ofrecerle a ese mundo en el que nos movemos alguna perspectiva nueva, o alguna forma nueva de aproximarse a los problemas que tenemos, por ejemplo, en este país, ¿no? El impacto que uno tiene en ese sentido un poco a veces se queda en algunas conferencias, charlas, discusiones, debates, etcétera, pero no en estrategias concretas que permitan como una interlocución permanente con el entorno, con el país, ¿sí?, incluso pues, más allá, ¿no?
Yo creo que el espacio, bueno, el espacio es como una extensión de lo que uno es también en cierto sentido, y de alguna manera es como uno se ensambla, se acopla, se anida en el mundo, por decirlo así. De la manera en que uno apropia el espacio se convierte como también en una de las maneras en las que esa subjetividad se proyecta hacia afuera, ¿no? Hay una idea muy bonita de la filosofía contemporánea, que es la idea de esfera. Esa idea de esfera me parece interesante porque se trata un poco de una esfera que no es una esfera cerrada, una esfera que no tiene una frontera, digamos, nítida o a manera de una especie de cápsula, sino más bien es una esfera que puede entrar en cruce con otras esferas, y es un poco cuando uno logra que el espacio personal se vuelva un espacio interpersonal, un espacio de diálogo con los otros. Es una proyección de lo que uno es y que permite que uno también sea con otros en el mundo, ¿sí? Esa me parece que es una metáfora interesante para pensar el espacio, ¿no? Es como si cada ser humano portara su espacio, pero ese espacio pudiera entrar en colisión, en intercambio, en intersección con los espacios de los demás, y un poco ese es el espacio de la sociedad en la que uno se mueve, ¿no? Ese diálogo que es corporal, que es gestual, que es afectivo, pero que por supuesto pues también es el espacio de la interacción con los demás, ¿no?